que agrada a Dios en mi pequeña. Buenas tardes, seguimos con este nuevo curso mejor complementario de Santa Teresita. Seguimos con la segunda lección. Esta segunda lección es un poquito curiosa porque voy a comparar el caminito de Santa Teresita con el camino de perfección de la Santa Madre Teresa de Jesús. Estos dos caminos yo ya los he explicado tanto en el curso de la Santa Madre, pues expliqué, no expliqué el camino de perfección como libro, pero hablé del proyecto de la Santa Madre, hablé mucho del camino, hablé del camino también. Y de Santa Teresita pues hablé expresamente del camino, una de las lecciones, el caminito de Teresita. Pero evidentemente está una en un sitio y otra, está uno en un sitio y otro en otro, pues voy a tener que resumirlos un poco los dos. Y luego una vez que estén resumidos los dos, pues hago una comparación, una reflexión, para ver si se cumple eso que dice Teresita, que es un camino muy corto, muy recto, totalmente nuevo, como dice Teresita, un camino totalmente nuevo. A ver si es totalmente nuevo, o mejor dicho, desde qué línea o desde qué perspectiva Teresita decía que era totalmente nuevo, o cómo es esto. Vamos a compararlo, yo creo que puede ser bastante rico esto para nosotros. Bien, pues comenzamos por el camino de perfección de la Santa Madre. Como saben, el camino de perfección fue muy laborioso, la elaboración, pues tenemos como dos caminos. Yo todo esto lo nombro aquí, pero no me voy a entrar en ello porque no es la cuestión esta la que vamos a tratar. Pero fue todo muy laborioso porque primero ella escribe un camino, sus confesores, directores, pues ella se lo da para que lo corrijan, para ver que no hay nada que pueda intervenir. Pues la Inquisición de entonces, en la que pues ella tenía muchos amigos en la misma Inquisición, asesores, o sea que esas cosas que se han dicho por ahí de la Inquisición y la Santa Madre pues no son del todo exactas, porque ella tenía mucha gente dentro de la Inquisición que la defendía. Pero bueno, eso es aparte, no quiero yo entrar mucho en eso. Solamente decir que fue muy laborioso porque luego tuvo que escribir otro camino y que conservamos los dos caminos y pues, podemos hacer comparaciones. Diríamos que nos ofrece la Santa Madre pues una materia muy útil y muy bella para conocer su pensamiento, su evolución y el ambiente de aquel siglo, el ambiente espiritual de aquel siglo. Pero yo no voy a entrar en eso, sino voy a entrar y voy a tocar el proyecto de la Santa Madre. ¿Cuál es el proyecto que tiene la Santa Madre? Bueno, el proyecto pues, es muy sencillo. Se refiere a las monjas de San José, a las religiosas de San José, que bueno, pues ellas habían oído que había escrito el libro de la vida, estaban como muy curiosas por saber cosas de ese libro y pues ese libro evidentemente pues no les podía llegar ahora a ellas en esos momentos y entonces pues diríamos que ella, asesorada por su confesor, el padre Bañez, le dice que les escriba pues todos los temas de oración, aspectos de oración, para que realmente pues cumplan la misión a la que han sido llamadas y a la que se han reunido, para la que se han reunido, que es esa contemplación especial por los que trabajan por la misión en la Iglesia. Y entonces dice el padre Bañez, le dice que como pues las mujeres se entienden mejor entre ellas, pues que ella que lo escriba ella, porque en un principio pues a lo mejor la santa tenía el deseo de que lo escribiera el padre Bañez, pero el padre Bañez la anima y le hace que lo escriba ella. Bueno, y escribe eso. Y ella dice que va a tocar el tema de la oración porque es clave, o es muy importante, la palabra clave no la dice ella, es clave, muy importante para la vida espiritual. Entonces va a tocar el tema de la oración, lo va a centrar en la oración, pero evidentemente para la perfección cristiana, o sea, entra todo allí. Y entonces empieza a escribir este camino sobre la oración. Pero diríamos que en la Santa Madre, antes de comenzar el tema de la oración, antes de comenzar ese tema, pues va a decir que hay algunas cosas que son muy importantes. Dice, por ejemplo, antes de que hable de esto, pues tenemos que tener en cuenta que el amor de unas con otras es fundamental, el desasimiento de todo lo creado,
y la tercera virtud, la virtud es la humildad. Pero además ella puso inmediatamente la pobreza ahí delante de todo esto, de modo que estas tres actitudes son fundamentales y tiene que estar todo envuelto en pobreza, porque lo ha fundado ella en extrema pobreza, o en una pobreza muy grande. Entonces, estas virtudes son fundamentales. Esto es muy interesante porque después veremos que Teresita va a hablar de unas virtudes, de unas actitudes. Entonces, ya podemos ver aquí un poco para poderlo comparar después. Entonces, pone estas tres virtudes y diríamos que también mete la pobreza, porque la pobreza lo puso enseguida. Esto hace como el Evangelio, ¿verdad?, de San Mateo, que inmediatamente, cuanto puede, mete en el sermón del monte inmediatamente las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir la pobreza en el camino de perfección? ¿Y qué quiere decir las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo? Que es clave, que eso es clave, que eso es fundamental. Por tanto, diríamos que estas virtudes. Y entonces, Santa Teresa comienza a desarrollar estas virtudes, a explicarlas, y tarda tanto en explicarlas, y es tan larga, que ella misma dice: os preguntaréis que me he olvidado que os iba a hablar de oración. Y entonces dice: pero no me he olvidado. Lo que ocurre es que sin estas virtudes, sin estas actitudes, es imposible la oración. Y por eso se demora tanto y tan largo, ¿verdad?, en explicar todo esto. Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Estas actitudes son fundamentales. ¿Por qué? Esto es muy importante, lo voy a ir advirtiendo un poco. Porque Teresita, ya veremos, no va a fundamentar su caminito en la oración, sino en las actitudes. Y diríamos, pues en este sentido, pues coincide con la Santa ya, pero eso lo veremos más tarde. Pero lo voy anunciando ya para ir viendo por qué me detengo en unas cosas más que en otras. Y después la Santa Madre, después de estas actitudes, pues evidentemente comienza a hablar un poco de qué es la oración, qué es contemplación, qué es la oración, y evidentemente que tanto en un caso como en otro, pues siempre habla de, no creas que son cosas rarísimas, es el trato con el Señor, que es lo que viene a decir en el libro de la vida, ¿verdad?, que no es otra cosa oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabe no los ama. Esos principios los desarrolla aquí pues muy ampliamente. Y luego pues pone, según va avanzando, y dice que el Señor nos invita y nos lleva, que vayamos todos a beber del camino, de la fuente, del agua viva, pues nos lleva a una oración que es la oración de Jesús, que es el Padre Nuestro. Y ahí en el Padre Nuestro encuentra toda la contemplación. Ella queda anonadada, ¿verdad? ¿Cómo puede en el Padre Nuestro estar todo?, dice ella. Y ahí encuentra la oración de recogimiento, la oración afectiva, la oración de quietud, y la oración de unión. Ahí llega hasta la oración de unión, y un poquitín, y no habla más. No habla más. Nosotros sabemos después por las moradas cómo extiende todo esto, y cómo en el mismo libro de la vida pues te habla del desposorio, pero aquí no, en el camino solo lo deja en estas oraciones, y insiste muchísimo en las actitudes como producto de esta experiencia del Padre Nuestro. Entonces el Padre Nuestro es como la fuente, dice, el Señor quiere que vayamos a beber. Evidentemente que Santa Teresa no dice que el Padre Nuestro es la fuente, pero que lo da a entender, porque dice, ¿y dónde vamos a beber? A la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Jesús. ¿Y dónde está expresado Jesús? Pues en el Padre Nuestro, porque donde mejor se expresan las personas no es cuando hacen teología o cuando hacen resúmenes, no, eso es la cabeza la que está funcionando. Cuando mejor se expresan las personas es cuando oran. Dime cómo ora una persona y te digo la religión que tiene, el Dios que tiene, el prójimo que tiene, todo, te lo digo todo. Cuando una persona ora, en la oración se expresa. Entonces Jesucristo se expresó ahí, esa es la fuente. Vamos a beber a la fuente. Y va explicando el Padre Nuestro, y bueno, solo la palabra Padre es maravillosa, como desarrolla ese tema de la palabra Padre. Bueno, es una delicia escuchar a la Santa comentando el Padre Nuestro. De hecho, pues muchas veces se ha editado por separado, ¿verdad?, el Padre Nuestro teresiano, libritos que andan por ahí. Bueno, entonces este es el camino de perfección, ¿verdad? Enseñar a orar y enseñar ir poquito a poco entrando en la oración contemplativa, y avisando también que hay personas
que no pueden pasar de unos grados a otros porque Dios no le llama a una contemplación especial de fenómenos, sino a otro tipo de contemplación, a otro tipo de oración más simple y más sencilla. Esto es muy importante porque en la Santa Madre hay esa idea de que alguna no sabe el por qué, pues no la llama a la mística. Pero bueno, entendamos lo que entendía entonces la mística, la Santa Madre por mística, pues es diríamos, fenómenos de alguna manera un poco extraordinarios, no grandemente extraordinarios, pero sí un poco extraordinarios. Por ejemplo, sentir la oración de recogimiento, ¿no? Como el silbo del pastor, que ante ese silbo tan suave, que casi ellos mismos, dice, los sentidos no lo entienden, escuchan su voz y hace que sea tan fuerte esta cosa del silbo del pastor, que quedan enajenados los sentidos y de alguna manera pues como medio extasiados. Bueno, entonces, este tipo de experiencias, o la experiencia de la oración de quietud, pues ella lo llama evidentemente sobrenatural, ya son cosas sobrenaturales. Pues algunas personas dicen, ellas no están llamadas a esto y no sabe por qué, pero sí están llamadas a la santidad y a una gran santidad. O sea que no hay mayor santidad porque se vaya por este camino que por el otro, pero que no sabe por qué algunas personas no van por este camino. Bueno, esta es una de las cosas que dice ella muy importantes aquí en el camino de perfección. Bueno, pues este es el camino así más o menos dicho en síntesis, ¿verdad? En síntesis. Requiere virtudes realmente fundamentales, unas virtudes pues muy sólidas, que serían la caridad fraterna, por supuesto, que supone la caridad horizontal, es decir, el amor de Dios, eso es que no lo pone porque le daría vergüenza ponerlo, es que eso es a donde vamos y de donde salimos. Entonces, eso es fundamental. Entonces, pondría la caridad fraterna, pondría el desasimiento, pondría la humildad y la pobreza. La pobreza la mete ahí, la pobreza se puede considerar también como desasimiento, como se quiera, pero la pobreza entra ahí. Y estas virtudes bien vividas, brota de ahí la oración. Y esto es interesantísimo para nuestro hoy, porque hoy muchas veces se hacen escuelas de oración, está todo lleno de la iglesia, de aprender oración, orar, buscar libros, y olvidamos que la oración brota, a veces sin método, porque Santa Teresa, por ejemplo, no tiene ningún método, lo que más os despertare a amar, eso haced, y a veces sin método, pues brota. ¿Y por qué? Brota de las virtudes. O sea, si una persona tiene virtudes, pues evidentemente termina orando. Evidentemente que puede haber con dificultades y habrá que ayudarlo, pero lo fundamental son las virtudes. Como una persona que tiene amor a otra, termina visitándola y termina hablando y termina dialogando con esta persona, aunque no sepa ni costumbres ni modos de esa persona, pero si la ama y la quiere, al final la busca. Y ahí al final la encuentra y no se aburre, o sea, hay un diálogo ahí. Bueno, pues la Santa Madre establece todo este proceso fundado en virtudes, y a través de las virtudes van brotando cosas, y si hay una llamada a ese tipo de experiencia que ella llamaba mística o sobrenatural, pues evidentemente que brota la oración de recogimiento, la oración de quietud, la oración de unión, que son de las que habla, de la unión habla muy poquito en el camino de perfección. Por tanto, es un libro que enseña a orar, pero enseña a orar para la vida espiritual, para ser espirituales. Y esa oración ella la basa en que tiene que haber primero también vida espiritual, es decir, tiene que haber como virtudes sólidas. Si no hay virtudes sólidas no puede haber oración. Y como digo, pues en estos tiempos nuestros quizás se olvida lo de las virtudes sólidas y no se habla casi de las actitudes sólidas y se habla más de métodos, de formas, de estilos, que eso es prácticamente lo superficial del proceso. Bien, este es el camino de perfección de la Santa Madre, muy brevemente expuesto, y que bueno, yo remito a los otros lugares donde ya dije que estaba escrito. Esto o relatado por mí. Bien, y pasamos ahora al caminito de Santa Teresita. Santa Teresita no hace un libro como hace la Santa Madre, y además la Santa Madre hace un libro precioso porque lo reelabora, lo vuelve a elaborar con muchísimas citas, no hace un libro así. Bien, Santa Teresita habla del caminito en sus manuscritos y habla cómo lo ha encontrado, y entonces no hace un libro. Por tanto, ya aquí hay una diferencia notabilísima.
La Santa Madre tiene un libro, Santa Teresita no tiene un libro de esto, sino que hablaba cómo ha encontrado el caminito. ¿Y cómo ha encontrado Santa Teresita el caminito? Pues lo ha encontrado, pues le llama caminito, que a lo mejor es una expresión que no sé, no tenemos otra, pero no está bien, no refleja bien, porque los diminutivos franceses, pues ya se ha dicho muchas veces, no corresponden a estos diminutivos nuestros. Y entonces la palabra caminito entre nosotros pues suena como una cosa, no sé, como una cosa poco consistente, y que para un viaje poco consistente. No, pues no. Pues es una cosa muy fuerte, muy firme, y para un viaje muy hondo, muy hondo. Entonces, claro, no lo expresa bien. Entonces, no sé, pero no hay otra palabra que podamos usar para poder expresar esto así bien. Bien, entonces, ¿ella cómo encontró el caminito? Bueno, pues lo encontró porque ella tenía unos deseos grandes de santidad, unos deseos muy grandes de santidad, y sabía que se los había dado el Señor. Ella se propuso ser santa. Eso está claro, y ser una gran santa, no solamente santa, sino una gran santa, se propuso eso. Pero ¿qué observó? Observó enseguida que tenía muchas dificultades, que las cosas pequeñas le costaban mucho, y que ella no podía compararse con esas águilas, con esos grandes personajes de la santidad. Yo pienso que Teresita aquí estaba un poquito equivocada, porque ella pensaba que San Agustín o la Santa Madre, los otros, que no les costaban las cosas, o sea, no les costaban las cosas pequeñitas que a ella le costaba. Por ejemplo, que una religiosa le dijera una palabra desagradecida, una palabra poco amable, a ella le costaba eso muchísimo, muchísimo. Pues hombre, a la Santa y al Santo también le costaban, y a San Agustín. Pero bueno, sin entrar en eso, ella notó que ella no podía por ahí, que no era capaz. Y que con el sistema que tenían de conseguir virtudes en aquella época, casi como que era una conquista personal, ¿verdad?, de la voluntad, casi como que era una cosa así, que ella no podía con eso. Ella con eso no podía. Claro, en el fondo, lo que Teresita es que tenía otro Dios, otro estilo, otro modo, otra forma de gracia, es que tenía otra cosa. Entonces no encajaba. Iba a los retiros espirituales, y en los retiros espirituales no hablaban del amor de Dios. Todo eran los pecados, todo eran como con dificultades. El Dios que se ponía era temible, no solamente por el jansenismo de la época, sino por más que el jansenismo. Era un ámbito general, que era así. Entonces, no la podía... todos los ejercicios eran horribles para Teresita, era una tragedia. Los ejercicios, los de la profesión fueron una tragedia, todos, menos unos a los cuales me referiré ahora. Bueno, pues entonces Teresita veía que por ahí no podía ella. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a ella? ¿Qué es lo que le pasaba? Pues que tenía un concepto del ser humano y de la gracia nuevos. La gracia que entra en nosotros es gracia, es don. Y la persona es más grande cuando recibe que cuando da, cuando recibe la gracia. Aceptar la gracia como tal, aceptar ser gracia, aceptar que Dios me lo hace, que Dios me lleva adelante, que me coge como en un ascensor. Todo esto le venía a la cabeza, todo le venía, o sea, estaba entrando en otro sistema. Yo no puedo con esto. Esto que me dicen de santidad yo no puedo. Incluso se aconsejaban penitencias graves o penitencias grandes. Ella no podía hacer penitencias porque estaba enferma, o porque cuando hizo una penitencia especial un día una vez y le salió una herida, una cosa, se vio que no podía. Entonces ella no podía entrar por ahí, aunque luego veremos qué penitencias tan tremendas hizo, como el frío que sufrió, tantas cosas, y la enfermedad, hizo cosas terribles, tremendas, diríamos al cierto, pero sentía que ese camino que había entonces no le funcionaba, porque no era un camino por amor. Era un camino que estaba mezclado el temor. Y ella había nacido para el amor, entonces no podía con ello. Entonces, claro, pasó una lucha tremenda, y aquí es donde va a nacer el caminito. Ella sentía que lo importante que quiere Dios es que le amemos, que no te preocupes si has vencido esto, si lo otro, tú no te preocupes, tú ama todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Y si luego no ves frutos, no te preocupes, eres pequeñita, eres débil, eres frágil, pues le ofreces a Dios que nada. Pero tú le das todo. Esa es la esencia del camino. No es pasivo. Decir, no hago, no. El caminito hay que dar todo. Pero si luego miras y dices, pues doy todo y no hago nada, no te preocupes. Dios lo que quiere solo es que le ames.
Ahí estaba en esa idea. Y luego un concepto de la gracia, pues muy fuerte, muy vigoroso, de que la gracia siempre te va a acompañar, y que Dios es gracia, Dios es Padre, o sea, Dios es papá, ella le llamaba papá algunas veces, coincidiendo así con el Abba de Jesús. Bueno, pues toda esta realidad estaba funcionando ahí para que naciera el camino. ¿Y cómo nació el camino? Pues de la manera más curiosa. Bueno, diré después cómo se configuró, pero ahora cómo nació. Ella sentía todo esto, y en esto que un confesor, un predicador, el padre Alexis Pru, pues va a predicar los ejercicios, pero no le correspondía el predicarlos. Habían pedido a las religiosas que lo predicara otro padre, pero ese padre no pudo estar y pusieron a este. Este padre se dedicaba, el padre Alexis Pru, pues todos sabemos que se dedicaba pues a dar misiones populares y también predicaba a las prostitutas. Claro, cuando en el Carmelo se enteraron que les habían cambiado el predicador, porque el otro no puede venir, que les habían dado pues todas las monjas protestaron y aquello, bueno, no lo aceptaron bien, pero hicieron ejercicios. A ninguna les gustó, solo le gustó a Teresita. ¿Y por qué le gustó a Teresita? Pues claro, porque si se lee lo que él predicó, que se puede leer, pues es que predicó del amor de Dios. Habló del amor, de la ternura de Dios, un lenguaje especial. Pues así hablaría este hombre a aquellas prostitutas a las que se dirigía tantas veces. En vez de hablarles de que estaban condenadas, del pecado tan horrible que hacía, les hablaba, les quería quitar del pecado, hablándoles de lo que Dios las quiere, del amor de Dios. Entonces, habló así. Y ahí sabemos que Teresita tuvo un problema muy grande con la Madre María de Gonzaga, porque la Madre María de Gonzaga, una vez estaba hablando con él, la mandó llamar, y ella no fue. Es la primera vez que Teresita se opone, porque pensó que se cedía en su mandato, en su forma en lo que le corresponde como superiora, porque cuando viene un predicador a predicar los ejercicios, las religiosas pueden ir a hablarle. Bueno, la maestra de novicias le aconsejó a Teresita que volviera a hablar con la Madre Gonzaga, pero ella se puso así firme y no fue. Entonces, este padre fue el que le dijo que a Dios ciertas faltas no le desagradaban, que emprendiera ese camino que sentía. ¿Qué camino era? Pues el de la confianza, el del abandono en Dios, el de la ternura en Dios, en saber que Dios es como una madre, porque luego Teresita, por estas fechas, pues descubre a través de unos escritos que trae Celina sobre la Sagrada Escritura, unos pasajes de la Biblia que trae, pues descubre esas frases tan bonitas del libro de los Proverbios, ¿verdad? El que sea pequeñito que venga a mí, o de Isaías, que dice que el Señor es como una madre, que coge a sus hijos y los acaricia y los lleva en sus brazos. Pues claro, cogió esos dos textos y ya le esclarecieron todo, y a partir de ahí apareció el caminito, que ella luego quería, pues eso, irlo ver, que se confirmara, y ella estaba cada vez más segura de que ese caminito era seguro y era fiel, era muy fiel, muy bien. Y sabemos incluso que, aunque a veces le quedaban como pequeñas dudas, ¿no? Porque era tan nuevo, es que era como Jesús cuando predicó el Evangelio, es que era nuevo, era todo nuevo. Un Dios nuevo, unas actitudes nuevas, una ética nueva, todo era nuevo, era una forma sencilla, ¿verdad? Pero al mismo tiempo evangélica. El Evangelio había brotado de nuevo el Evangelio. Lo mismo cuando Jesús empezó a predicar todas aquellas cosas, pues chocaba tanto, ¿verdad? Y lo mismo que Jesús, cuando llegó a decir que las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, fíjese, aquí se daba también un poco el caso, ¿verdad? Ese predicador de prostitutas es el que ha puesto a Teresita, que es un ángel, le ha dicho lo más bonito para que empezara su camino. Bueno, ella al final ya no dudaba nada, el camino era seguro, pero siempre andaba como preguntando un poquito, que si ¿está contento Dios conmigo? Cuando tuvo aquel sueño, ¿verdad?, en que vio a aquellas religiosas, entre ellas aquellas hermanas, ¿verdad?, Ana de Jesús, que viene con aquellas hermanas y
se quitan el velo, la cubren con el velo, que eso tiene un sentido profundo, que ya lo expliqué en ese curso que tenemos ahí en internet, ¿verdad? Bueno, que significaba la comunión, ¿verdad?, de lo teresiano, de Santa Teresa, la Santa Madre con Teresita, porque sabemos que en Lisieux pues no había una forma de vida espiritual que no conformaba del todo con la Santa Madre. Bueno, pues ella siempre preguntó, ¿está Dios contento conmigo? Era la preguntita esa, porque claro, chocaba todo, era natural, chocaba ante todo. Bueno, entonces el caminito está hecho de esta idea, aquel que es pequeñito que venga a mí, y de la idea de Dios que es como una madre. Esta es la base del caminito. Estos dos textos la confirmaron ella de que lo que ella pensaba de Dios era verdad. Entonces el caminito se basa, pues primero es evidente en la fe, esto está claro, en el amor. Pero ¿en el amor a quién? A Dios. ¿Pero cómo es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? Pues es un Dios tierno, es una madre. Isaías así lo presenta. Entonces yo tengo que actuar. Dios es mi madre. Entonces le viene a la mente a Teresita su madre. Y las otras madres que ha tenido, que son pues sus hermanas mayores, ¿verdad? Bueno, entonces toda esa idea es un nacimiento nuevo de Dios. Está naciendo Dios de nuevo en la iglesia, está naciendo nuevo. Ha salido Jesucristo, ahora en forma de mujer, iba a decir, una forma de sencilla, pero a nuestro modo, a nuestro estilo, a nuestra manera de ser hoy. Entonces, ese es el caminito, basado en la fe, en el amor, es evidente, todas estas virtudes también están entendidas en Santa Teresa, pero luego lo propio del caminito es la confianza. Por eso el Papa tituló la exhortación La confianza, el abandono y la humildad de la persona, eso se supone, ¿verdad? La humildad de la persona que se sabe poquita cosa, se sabe nada, porque por nosotros mismos no somos nada. Estamos constituidos por Dios, entonces, hechos por Dios. Entonces nace la pequeñez. Viene de ahí la idea, ¿verdad?, del camino de infancia espiritual, que eso no lo dijo nunca Santa Teresita, y creo que no es adecuado esa palabra. Camino de infancia espiritual, no está adecuado. Teresita nunca dijo eso. Teresita siempre dijo, mi pequeña vía, mi pequeño camino, pero no dijo lo otro. Bueno, entonces más o menos este es el camino, ¿verdad? Tenemos ya los dos caminos. Entonces ahora, pues vamos a ver un poquito, vamos a tratar de compararlos. Yo ya he comparado bastante, pero yo creo que ahora vamos a compararlos. Teresita dice que su caminito es recto y totalmente nuevo. Es un caminito recto, totalmente nuevo. Pues vamos a ver entonces ahora. Si es nuevo, ¿en qué es nuevo? Bueno, pues diríamos, nuevo en la nomenclatura. O sea, hay un estilo totalmente nuevo, es diferente, ¿no? Tú pones el camino de la Santa Madre a un lado y pones el de Santa Teresita con las cosas y bueno, es como otra forma de enfoque. Entonces, en eso es nuevo. Pero Dios es distinto. Vamos a ver, no, porque la Santa Madre tiene un Dios en el Abba, en el Padre Nuestro que ella comenta, que prácticamente está ahí el Abba. Pero, y Teresita tendría también el Abba, estaríamos las dos en lo mismo. Pero ¿en qué se diferencia el Dios de Teresita del Dios de la Santa Madre? Fíjate que son preguntas un poquito complicadas, y que puede haber muchas opiniones, ¿verdad?, sobre esto. Bueno, el fondo es el mismo, porque confiesan las dos la misma ternura de Dios, el mismo Abba. Pero diríamos que la Santa Madre lo envuelve en el ambiente aquel del siglo XVI y algunas veces recalca la justicia de Dios, que también existe, es evidente. La justicia en el sentido, no que te va a entender Teresita, diríamos que Dios hace juicio. O sea, lo resalta porque en aquel siglo era imposible romper ese caparazón. Y Teresita, ahí no. Teresita no tiene límites. Dios en su bondad no tiene límites. Y también la Santa Madre, ¿verdad? Pero la Santa Madre no lo expresa tan claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que se vea esto. Cuando Teresita reza sobre Planzini, para
Rancini no se condene, dice lo siguiente que no lo podría decir. Creo que la Santa Madre no podría decirlo en su siglo. Dice lo siguiente Santa Teresita. Dice, aunque no haga viene a decir así, aunque no haga ningún gesto de arrepentimiento, aunque no se arrepienta, aunque no tenga ningún gesto de arrepentimiento, estoy segura que le perdonarás. Pero, para animarme yo a seguir pidiendo, pues te pido que me concedas algún signo. Creo que esta afirmación no la hubiera hecho la Santa Madre, quizás por miedo al ambiente de entonces. Aunque no des ningún signo externo, estoy segura que le perdonarás. ¿Lo ven? En el fondo, la Santa Madre tiene el mismo Dios que Teresita, tierno, porque eso lo tiene en el Padre Nuestro. En el comentario que hace a la palabra Padre, la Santa Madre, las cosas, Teresita se las cogería, las asumiría todas. Pero diríamos que, como externamente, eso luego ella no lo lleva a unas consecuencias tan drásticas como Teresita. Le perdonarás, aunque no haya hecho estoy seguro que le perdonarás. Bueno, luego hay una diferencia muy notable en un aspecto, que es la Santa Madre plantea el camino de perfección en la oración, aunque veremos que hay una coincidencia con Teresita. Teresita no lo plantea en la oración. Teresita no habla nada de oración en el camino de perfección. En el caminito no habla nada de oración, sino que lo presenta en la vida. Pero hay coincidencia con la Santa Madre, porque también lo presenta en las virtudes. Porque la Santa lo presenta en las virtudes. Si no hay virtudes, no hay oración. O sea que, como ven, yo diría que prácticamente es lo mismo, lo que pasa que Teresita lo hace de otra manera. Lo hace más para nuestros tiempos, más para personas universales. Y luego veremos. Teresita se refiere solo a aquellas personas que no pueden ir por camino místico. Camino místico, ¿qué es? ¿Qué se entiende aquí? Por fenómenos de alguna manera sobrenaturales. Oración de quietud, oración de recogimiento infuso, esos fenómenos ya cosas sobrenaturales, que no van por este camino. Bueno, entonces ahí sí que hay diferencia. Entonces yo diría que Teresita recoge a aquellas personas que la Santa Madre dice que no van por ese camino, y ella les dice, pues hay un camino enorme, para estas que no van por ese camino, hay un camino enorme. Y luego sucede también que aquellas que no van por este camino de la Santa Madre pueden utilizar el caminito de Teresita, utilizando, diríamos, el sistema interno profundo de él, que lo pueden usar también. De modo que hay como una interferencia. Pero hay esa diferencia, ¿verdad?, de que Teresita no habla de mística, solo se refiere a aquellas personas que van por este camino que no es místico a ese modo, porque hay una mística enorme en el caminito. En el caminito hay una mística enorme, es mística, es otra mística. Pero en el siglo XVI no se podía hablar de esta mística. Es decir, en los conceptos de mística hemos ido evolucionando. Se hablaba de mística como fenómenos extraordinarios primero. Después ya no haría falta fenómenos extraordinarios, pero fenómenos muy singulares en la perfección, ¿no? Y después ya en la pura fe se encuentra se llama ya místico, porque hay una experiencia de Dios que produce, ¿verdad?, esa experiencia de la propia fe oscura, por ejemplo, en la noche oscura. De modo que hay como, si resumiendo, podríamos decir que los dos caminos son muy similares, pero el lenguaje es muy diferente. Y como el lenguaje es muy diferente, Teresita puede decir muy claramente que su caminito es totalmente nuevo. Porque para este mundo moderno, para este mundo de personas que no entran por esas vías de ese recogimiento especial y de esa oración de quietud especial, ¿no? O sea, como sentido místico, pues la mayor parte de las personas pienso que no van por ahí. Y entonces diríamos que el caminito de Teresita tiene ahí un campo enorme y es totalmente nuevo, porque esas personas
que la Santa Madre, esas personas que la Santa Madre decía que no sabía por qué Dios no las llamaba a ir por este camino, pero sí que las llamaba a la santidad, la recoge Teresita. Y luego, si vamos analizando las virtudes, se parecen mucho, porque fíjese, por ejemplo, decimos amor de unas con otras. Bueno, Teresita no mete en el caminito la caridad fraterna, porque no habla, diríamos, para una comunidad, pero la vivencia de la caridad fraterna ella la entiende de tal manera que hay que amar al prójimo como le amó Jesús, de modo que si no, pues su aspiración es llegar a aquello, y la Santa Madre dice, va hablando de los distintos amores, y dice que el mejor de los amores es aquel que es como aquel que nos tuvo Cristo, que nos tuvo el Señor, de modo que hay una coincidencia ahí, pues como muy grande en ese sentido. Después llevamos desasimiento. La Santa Madre dice poquito, o sea, no habla de abandono, sí que habla de abandono, pero que no lo toma como una base tan grande. Pero fíjese, el desasimiento, si hay un desasimiento muy grande, es que hay un abandono muy grande. Porque uno que se deshace de una cosa es porque tiene confianza que está sostenido por otra, porque si no, se queda en el vacío, se queda en la noche. Entonces, claro, hay una coincidencia muy honda. Y en la humildad, muchísimo. La Santa Madre dice que las tres, ¿verdad? Andamos unas con otras, desasimiento y humildad. Y Teresita pone una de las características en la humildad, que también habla ella de la verdad. He comprendido la humildad porque siempre he buscado la verdad. Siempre he buscado la verdad, dice, he comprendido la humildad porque siempre he buscado la verdad. Luego, ahí hay una coincidencia también como muy honda, muy grande. O sea, si lo vamos penetrando, podemos decir que son muy similares los dos caminos, pero que el de Teresita, pues insiste en una serie de cosas que hay una zona de personas que lo que ella dice, ese número inmenso de almas pequeñitas, que a lo mejor en el camino de la Santa Madre no pueden entrar por esas cosas místicas, y Teresita las llama pequeñitas, y entonces, pues diríamos, en ese campo queda pues un ámbito muy grande. Pero luego, evidentemente, pues hay una conexión también muy fuerte, ¿verdad? Pues en el tema que hemos dicho de Jesucristo. El tema de Jesucristo es clave. El tema de Jesucristo, la Santa Madre tiene una visión de Jesús, diríamos, pues también tan cercana, tan tierna, tan íntima, ¿verdad? De tal manera que le pone a Jesús muchas veces en esas experiencias que tiene ella, le pone como que el Señor, de alguna manera, pues se espanta, ¿verdad? De lo que tenemos que sufrir aquí nosotros. O sea, lo hace como en otro lenguaje, ¿verdad? Con otro lenguaje, pero evidentemente pues hay una similitud grande, porque el Cristo de Santa Teresa es, diríamos, el esposo del alma, y le siente así, y sobre todo hay unos capítulos muy importantes en el libro de la vida, en que habla de unas experiencias que ella ha tenido con él, que son casi, diríamos, experiencias que Teresita tiene sin tenerlas. O sea, sin tener ese tipo de experiencias, Teresita tiene esa cercanía a ese Jesucristo, diríamos. Entonces, podemos decir que resumiendo, se puede decir que es un camino pues muy recto, totalmente nuevo, en el sentido de que no sonaba esa, como diría yo, no sonaba esa forma de Dios con ese tipo de personas, como que tuvieran una comunicación tan profunda. Y luego, también, aquí ya sí que hay una comunión muy grande, es que, según Santa Teresita, el caminito es oscuro. O sea, es decir, que se mueve en las virtudes fundamentales, sobre todo en la virtud de la fe. Entonces, la Santa Madre habla también de noches de fe, claro, y de purificación muy profunda de la fe. No solamente, diríamos, en las fiestas moradas, ella, en el capítulo 1 y en el capítulo 11, habla de la oscuridad de la fe. O sea, habla de noche oscura también, de noche oscura. Y Teresita habla de esa vivencia de fe
pues normal, que es oscura. En el caminito no hay visiones, dice Teresita, y en eso hay como una diferencia con la Santa Madre. Pero la Santa Madre nunca ha dicho tampoco que las visiones fueran pues una condición esencial. Es más, dice que no son esenciales, aunque ella reconoce que le ha hecho a ella mucho bien las visiones. Las visiones tanto imaginarias como intelectuales le ha hecho mucho bien. Y Teresita no habla nada de visiones para las personas que van por el camino. Por tanto, diríamos que nos movemos en dos caminos muy similares, pero también bastante distintos, y que cada persona debe escoger el caminito que le corresponde. Pero yo diría además otra cosa, que los dos caminos pueden interferirse, es decir, que una persona que coge el camino de Teresita, porque cree que su vocación es esta, y lo profundiza, lo sigue, lo vive y va caminando por él, pues no quiere decir que no tenga que coger también el camino de la Santa Madre, o sea, que el camino de la Santa Madre no le haga bien, le puede hacer mucho bien también el camino de la Santa Madre. Es decir, que los dos caminos se complementan bastante, incluso en la persona que escoge el camino concreto. Lo mismo que uno que coge el camino de Santa Teresa, el camino de perfección, el caminito es como un contrapeso, por así decirlo. Pues claro, ahora ya modernamente, que nosotros ya vemos los dos caminos a distancia, ¿verdad? Pues podemos usar los dos. Y los dos, evidentemente, tienen los elementos fundamentales de lo carmelitano, que es Jesucristo como centro, ¿verdad?, como proceso de acercamiento a Él y como eje de la transformación en Él. O sea, nosotros tenemos que transformarnos en Jesucristo. En los dos está esta misma idea. En Teresita la palabra transformación no está, pero está identificación con Él, el hacerse igual que Él, el vivir en Él. Y también en la Santa Madre pues está también el camino de fe de Teresita, de que no siempre Jesucristo aparece, diríamos, a los ojos de la persona como una visión que se tiene o como una experiencia que se tiene de él muy viva. Hay noches oscuras, como he dicho, y hay también pues momentos, ¿verdad?, de sequedad. La Santa Madre habla muchas veces de una sequedad grande, o sea, que hay, resumiendo podemos decir que la diferencia mayor es que Teresita lo trata en la vida y la Santa Madre lo trata en el tema de la oración. Esa es una diferencia notable. Después, otra diferencia notable es que en la Santa Madre tenemos un libro para saberlo y en Teresita no tenemos un libro. Eso es otra diferencia grande. Después, en la Santa Madre pues hay muchísimas citas de la Sagrada Escritura para ir apoyando todo lo que va diciendo. En Teresita también hay muchísimas citas, pero para el caminito las basa solo en algunas citas muy concretas, ¿verdad? Sobre todo en estas dos, lo basa en estas dos, o sea que sería también otra diferencia, ¿verdad?, entre los dos caminos, pero el Dios es el mismo, aunque con ropaje diferente, es el mismo, y Jesucristo, la persona de Jesucristo también es la misma, porque es el punto de referencia, que diríamos intenso, al que se dirige la persona, es el centro de la persona, y en las dos pues está puesto siempre con una característica de esposo, de ternura y de cercanía. Todo esto hace, ¿verdad?, que el acceso hacia él vaya por amor siempre, cosa que refiere siempre a Santa Madre, y que vaya por amor, según dice también dice Teresita. Pues yo creo que estas son las diferencias y los complementos más grandes de un camino del otro. En el fondo diríamos que la diferencia mayor es que un camino está escrito en el siglo XVI y otro está escrito, ¿verdad?, en el siglo XIX.
lo que agrada a Dios en mi pequeña